Bien, muy buenos días. Empezamos con el tema de centenarios del Estado neocolonial y la situación político-cultural y económica en la política de los gobiernos republicanos. Mencionamos que este tema es muy importante o trascendental porque es un tema que se toca la parte de lo que es la defensa del individuo, como decía Simón Bolívar. El 6 de agosto del año 1825, Simón Bolívar empezó a poner la parte de lo que es la frase muy importante, la igualdad para todos, ¿no? Los indígenas no tenían que pagar impuestos, las leyes de Indias les había cortado, ¿no? Y les había mencionado a la parte de lo que es, bueno, que todos eran iguales, ¿no? Pone como el individuo como la parte más importante, ¿no? De la parte de lo que es la sociedad. El Estado republicano en el año 1825 empieza con Antonio José de Sucre, ¿ya? Gobernando solamente un periodo de poco tiempo, y luego le seguía Antonio José de Sucre, ¿no? Después de grandes luchas que se había obtenido en el año 1825, al año después de 100 años se hace la parte de lo que es el festejo, ¿no? Y se conmemora pues como un país independiente y soberano, ¿no? En este tema vamos a hablar la parte económica, política, en los tiempos de la época republicana. Del año 1825. Los eventos realizados en la parte después de que había sido Bolivia independiente, libre, soberana, como dice la Constitución Política del Estado, el 5 de agosto del año 1925 el país ha despertado con salve, con relojes, con repiques de campanas, ¿no? A las 10 de la mañana las iglesias empezaron a oficiar la misa en homenaje a los beneméritos de la Guerra del Acre y del Pacífico. La ciudad de Oruro paseó antorchas alegóricas. El 6 de agosto se entonó el himno nacional de Bolivia como repique de campanas en la parte de lo que es el primer centenario. Los eventos realizados, como todo, ¿no? Se hace para poder enfatizar lo que es el hecho histórico. Cuando hablamos la parte de la situación económica en la edad republicana, mencionamos que la ciudad de La Plata, eh, la explotación, por ejemplo, de plata se hizo hasta el siglo XIX. No nos olvidemos que hasta esta época empezaron la parte de lo que es la expropiación de tierras, donde está Mariano Melgarejo, donde la parte de lo que es la tierra es de quien no trabaja. En el siglo XIX mencionamos que en la parte económica los, eh, las personas, los individuos estaban trasladados al departamento de Beni y a la parte de lo que es la chiquitanía para poder expropiarse de tierras y dedicarse a la parte de lo que es la agricultura y también a la parte de lo que es la ganadería. Siendo así, en la parte económica, no nos olvidemos que en el Estado colonial se seguía manteniéndose hasta esa etapa, ¿no? O sea, el individuo, el indígena tenía que seguir trabajando, ¿no? Eh, pero aquí aparecen grandes personajes muy importantes como ser el barón del estadio, Simón Patiño, Hoxie y Aramay. En la parte de la situación social mencionamos que las clases sociales, cómo estaba integrado la época republicana, ¿no? Las clases sociales entre ellos estaban integrados en el año 1925, después de que haya pasado un siglo, por cantidad de habitantes un poco bajo. Los españoles seguían siendo los verdugos en esa época, no es que haya terminado de todo. Seguían los sectores indígenas, que era un grupo minoritario, eran blancos y mestizos, ¿no? 100 años de colonialismo. Cuando hablamos de la situación política, estamos hablando de estos gobiernos conservadores del año 1825 a 1899, ¿no? En esta parte de la política mencionamos que se dio la guerra del Pacífico con Chile, cuando empezaron a atacarnos cuando nos invadieron la parte de lo que es Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones y Caracoles, ¿no? También se habló los límites diferenciados entre Perú, Brasil, Argentina y Paraguay. Aquí es donde se tocó el tema de la Confederación Perú-Boliviana, donde se quería la anexión de Perú a la parte de lo que es Bolivia, ¿no? Gobernaron los caudillos en esa parte, los liberales republicanos.
Cuando hablamos de gobiernos republicanos estamos hablando del año 1899 a 1920, ¿no? La Guerra Federal en el año 1899 se enfrentó, ¿no? La parte de lo que es contra conservadores, la parte de lo que es también se habló que la sede del gobierno se trasladaría de Sucre al departamento. Cuando hablamos de gobiernos republicanos, estamos hablando de estos gobiernos del año 1920 a 1936. ¿No? Los gobiernos republicanos encargaron una parte fundamental, ¿no? Inaugurar políticas de derechos para los trabajadores. En el año 1920-36, en esta etapa empieza a surgir la clase media urbana, ¿no? O sea, ya la clase más, ¿no? Integrado, la clase urbana media estaba integrada por los artesanos, estaba integrado por los comerciantes, los funcionarios públicos. Entre los gobiernos republicanos mencionamos a Bautista Saavedra, Felipe II, Hernán Siles Reyes y Daniel Salamanca. Y cuando se habla de gobiernos republicanos del año 1921 a 1925, Bautista Saavedra había nacido en La Paz el 30 de agosto del año 1870. ¿No? Las obras muy importantes que ha realizado Bautista Saavedra empezó a dictar las primeras leyes sociales a favor del obrero. ¿No? Mencionamos que en la parte de lo que es Bautista Saavedra ha sido un gobierno enérgico, ¿no? Decidido. Su gobierno fue continuar batallar la parte política, ¿no? La parte de lo que es su gobierno también ha estado, integró la delegación boliviana de la Confederación de La Paz, meses, ¿no? También mencionamos que en la parte de sus obras muy importantes que ha realizado Bautista Saavedra ha sido un aporte a la parte de lo que son los obreros, en el cual impone las 8 horas de trabajo. El 25 de septiembre se fundó los Aero Boliviano. En el año 1925 se celebra el primer aniversario de la independencia y él fue el primero que creó la parte de lo que es la condecoración, el dar la condecoración al pueblo de los Andes de la máxima distinción. Tenemos a Felipe II, que su gobierno ha durado muy poco, ha sido como un interino. Él nació en La Paz el 3 de julio del año 1879. Su periodo, como ya dije, fue breve, ¿no? Él lo que hizo fue llamar a la parte de lo que es convocar a las elecciones, ¿no? al poder a Hernando Siles Suárez, ¿no? Como presidente, pues su labor era muy restringido porque su tiempo fue embargado por las obligaciones políticas y organizaciones de las elecciones de los gobiernos. Cuando hablamos de Hernán Siles Suazo, pues Hernán Siles Suazo no nos olvidemos que ha sido uno de los grandes representantes también de la política. En este gobierno de Hernán Siles Reyes ha sido uno de los trascendentales de la época, ¿no? Nació el 5 de agosto del año 1883 como presidente constitucional de la República. Su labor fue precursor de la parte de lo que es el nacionalismo, evitó la guerra con el Paraguay, creó la Contraloría General del Estado y el Ferrocarril Potosí y Sucre. Siempre su labor se efectuó en los campos de la vida nacional, ¿no? También fue autor de las siguientes obras como el Código Civil, el Código Penal, el Procedimiento Civil y el Parlamentario, ¿no? También decimos que en sus obras muy importantes, Hernán Siles Reyes, ¿no? Ha sido la parte de lo que es como gobernante, construyó el camino carretero, por ejemplo, Tarija-Villamontes, renovó el armamento del ejército, se preocupó por la parte de lo que es la misión de Kernel, se hizo el Banco Central y la Ley Orgánica de Presupuestos y la Ley de Bancos, ¿no? La reforma monetaria, simultáneamente con la Contraloría General del Estado. Cuando se habla de general Carlos Blanco, ha sido un gobierno del año 1930 a 1931, su periodo ha durado un año, nació en Cochabamba. Uno de sus puestos muy importantes es decidir la presidente de la República, se reelecto en dos periodos económicas, creó la parte de lo que es la economía universitaria, ¿no? Y entregó la presidencia a Daniel Salamanca, ¿no?
También fue conocido como el hijo predilecto de Cochabamba, teniendo el doctor honoris causa de la Universidad de San Simón y jefe del Estado Mayor General delegado como la parte más importante. Convocó, como les dije, a las elecciones ganadas en la fórmula de Daniel Salamanca y Luis Tejada Serrano, que fueron parte liberal. En el 5 de marzo de 1931, la Junta entregó la presidencia a la parte de lo que es Daniel Salamanca. Daniel Salamanca Urey ha sido uno de los presidentes que ha nacido el 8 de julio de 1968. Durante este gobierno se dio la guerra del Chaco, ¿no? En un sentido histórico o político, podemos decir. Aprobó en la parte de lo que es la guerra del Chaco, se realizó del año 1932 a 1995, enfrentándose soldados paraguayos y bolivianos. Las causas dominantes fue distintas causas, ¿no? En la parte de lo que es más a vocación de Daniel Salamanca, aprobó la ley de divorcio absoluto promulgada en mucha potencia. También mencionamos que en la parte del Chaco, por ejemplo, Boreal, Tarija, Chuquisaca y Tarija se ha perdido en la parte, ¿no? Daniel Salamanca era un personaje que había contratado al general Hastings en la guerra del Chaco, pero por las malas estrategias que este señor tenía, no se dio la respuesta positiva con ese tema, ¿no? Este señor era un hombre más o menos muy apagado, ¿no? Casi no buscaba buenas estrategias para que la guerra del Chaco pues sea ganada como Bolivia, ¿no? Se perdió, ¿no? Entonces vamos a abordar en este tema el tema de la guerra del Chaco. Bien, seguimos explicando la parte de lo que es el último. Mencionamos que la parte de lo que es el Estado colonial republicano es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque nos empieza a hablar de la situación política, de la situación económica. También esta parte nos habla de lo que es la masacre de Mesía, que esta masacre es tomada en cuenta como una parte fundamental. Eso es todo por hoy.